Hola. Bueno, como ven, el fondo del día de hoy está un poco distinto. Hoy día los voy a invitar a mi cocina para que cocinemos juntos. Bueno, el primer video de todo el proceso de K-Influencer es hacer un video con tu talento. Y obviamente todos están bailando, todos están cantando y esas no son mis talentos. Mi talento es cocinar, así que hoy día les voy a enseñar a hacer kimbap. Bueno, en sí el kimbap es la mezcla de dos palabras, el kim, que sería la alga, y el bap, que sería el arroz. Entonces sería alga con arroz, así que hoy día les voy a estar mostrando cómo se prepara. Espero les sirva para que puedan hacerlo ustedes también. Así que empecemos con la preparación en mi cocina. Bueno, para empezar a preparar el kimbap vamos a necesitar varios ingredientes que les voy a mostrar a continuación. Bueno, estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Primero sería el arroz, lógicamente, que es arroz de grano corto o también lo pueden encontrar como arroz para sushi, que es como la forma más fácil para encontrarlo en distintos lugares de comida asiática. Después vamos a necesitar zanahoria, esta bolsita de acá, que es rábano encurtido, que en este caso sería así como cebolla en escabeche, pero rábanos en escabeche. Después 2 huevos para hacer un tipo de omelette que después va a ir dentro del kimbap. Y también esto que se ven acá es espinaca congelada. Yo hubiese preferido 1000 veces ocupar espinaca natural, pero esta que yo compro también es muy buena, muy rica. Y por último, alga. Alga para armar nuestro kimbap, porque sin la alga no podríamos armar nada. Bueno, primero lo primero, vamos a preparar lo que más se demora, que es el arroz. Así que, vamos. Bueno, en esta parte vamos a lavar 2 tazas de arroz. Vamos a lavarla aproximadamente de 4 a 5 veces para que luego de estas 4 o 5 lavadas salga el agua bien blanquita. Como pueden ver a continuación, la diferencia entre la primera lavada y esta que sería la última. Ahora ponemos el arroz a cocer junto con las espinacas. Eso. Bueno, ahora vamos a poner a cocer nuestro arroz y las espinacas. Para cocer el arroz vamos a ocupar la misma cantidad de agua que de arroz y tapar a fuego medio. Y vamos a dejar ahí sin mover. Un poquito de agua hirviendo a las espinacas congeladas. Y ahora vamos a preparar los rellenos, que serían el huevito, la zanahoria y sacar en realidad el rábano encurtido. Bueno, primero vamos a empezar a armar nuestros rellenos. Primero vamos a cortar y pelar la zanahoria y cortarla en juliana o en palitos en este caso. Luego los vamos a poner a un lado, abrir nuestro paquete de rábanos. Yo tiendo a guardar el agüita porque obviamente no los vamos a ocupar todos ahora. Así que los dejo a un lado también y vamos a empezar con nuestro omelette con 2 huevos. Primero los rompen en un platito y luego los van a batir. Yo en este caso ocupé un tenedor para que quede todo bien mezclado. Ahí me di cuenta que en realidad me faltó un huevito porque era muy poquito, así que le agregamos otro huevito más y revolvemos. Opcional echarle un poquito de sal para que no quede tan insípido. En una sartén ponemos un poquito de aceite para empezar a hacer el omelette de huevo. Yo lo que hago para hacer el omelette es esparcir un poquito de aceite con un papel para que quede más expandido. Y luego echamos el huevito directo a la sartén. Y al principio trato yo de hacer como un poquito de huevo revuelto para que se cueza bien todo el huevito. Y ya después al final lo doy vuelta. Bueno, ahí estaba cambiando de fuegos. Y ahí lo sigo revolviendo y una vez que ya está bien cocido por abajo, lo damos vuelta. También, para que nuestras verduras tengan un poquito más de sabor, yo salteo la zanahoria con sal para darle un poquito más de cocción. Pero no es necesario, se pueden saltar este paso.
Y para las espinacas, en este caso yo sí les doy un poquito de sabor porque al ser congeladas, le echo un poquito de aceite de sésamo a la sartén y los empiezo a desmenuzar para que queden un poquito más separados. Y por encima pelo un ajo y se los echo. Y luego salteo para que todo agarre sabor. Ya cuando tenemos todo listo, la zanahoria, la espinaca y el rábano, yo procedo a cortar el omelette que hicimos en tiritas para que quede bien dentro del kimbap. Bueno, ya en este paso yo saco el arroz de la olla y ocupo un bowl de madera para revolverlo y enfriarlo un poco. Yo uso un bowl de madera porque el bowl de madera no toma tanta temperatura como los bowls normales de vidrio y así el arroz se enfría más rápido. Luego de enfriarlo por un momento, muy poquito, le echamos un chorrito de aceite de sésamo y semillas de sésamo y seguimos revolviendo y con eso ya tendríamos todo listo para empezar a armar el kimbap. Arrocito, comidita, y esto un poquito más lejos, y alga. El alga siempre tiene dos lados y para que se dé vuelta más rápido, si se dan cuenta acá estos tienen unas líneas. Bueno, estas líneas siempre tienen que ir a la misma dirección que esto para poder girarlo. Bueno, el primer paso es mojarnos las manos porque el arroz, en este caso de kimbap, es muy pegajoso. Así que primero hacemos una bolita para extender de forma más fácil el arroz sobre el alga. Y recuerden siempre mojarse las manos porque el arroz de verdad que es muy pegajoso. Una vez extendido el arroz, le empezamos a poner los ingredientes, en este caso el huevito, el rábano, las espinacas que habíamos hecho y la zanahoria. Luego de que pongamos los ingredientes, yo mojo ese pedacito que nos quedó libre con un poquito de aceite de sésamo para al momento de enrollarlo nos quede bien sellado. Al momento de enrollar el kimbap siempre por favor hacerlo con paciencia y con amor porque el nori una vez que está mojado tiende a ser un poquito resbaloso. Bueno, y ahí les muestro cómo hacer un kimbap chiquitito, que es básicamente con el arroz que me sobró y los ingredientes. Al final es el mismo procedimiento, echar el arroz en el alga, mojar un poquito arriba con aceite de sésamo, rellenar, en este caso envolver. Y acá pueden ver cómo ya tengo todos los kimbap hechos con las 2 tazas de arroz que hice. Eso se le echa un poquito de aceite de sésamo arriba con un poquito de semillas, pero eso es más que nada decoración, lo pueden evitar, no es necesario hacerlo. Y acá puse 2 que normalmente se comen así a mordiscos. Así que ahora, así quedaron los kimbap. Bueno, yo lo había intentado hacer una vez, pero con arroz normal y no me quedaron. No se me pegó mucho el arroz, le eché mucha agua. No, le eché muy poca agua y me quedó muy graneado. Así que estoy muy feliz porque ahora me quedaron. Así que vamos a probar. Entonces, esta es la mezcla que yo les decía, que es un poquito de salsa de soya con aceite y sésamo. Bueno, se parece mucho al sabor que hay acá en un restaurante coreano que se llama Itaewon. Así que si los preparan, etiquétenme. Espero que les guste mucho el video y nos vemos en otro, más adelante.